Y vamos a empezar con el concepto de límites. A mí sí me gustaría que ustedes me dijeran qué, qué han entendido por límites. ¿Quién toma la palabra? Buenas, ¿me escuchan? Sí, Yo entiendo por límite cuando hay una proximidad a un determinado punto, pero no está exactamente encima sobre él. se te escuchó cortado. ¿Se cortó? ¿Me escuchan? ¿No? Sí, sí. ¿Me escuchan ahora? Ya te escucho un poquito más claro. Bueno, yo entiendo por límites cuando se acerca a un punto, pero no se está exactamente encima de él. Se está próximo. Está próximo, sí, señor. Sí. Esa es como la definición, digamos, si nosotros nos fuéramos desde el concepto no formal, esa es la definición que uno tiene. Es acercarse a un lugar, pero no estar sobre ese lugar. Y tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de límites, hay límites que no solo me acerco, sino que estoy sobre ese mismo lugar, estoy muy, muy, muy cercano a él. Marcela, ¿qué entiendes por límites? Bueno, el límite es cuando un punto llamado X se acerca a, se acerca lo más posible a otro punto, pero no lo toca, no lo alcanza a tocar. Y puede ser a la izquierda o a la derecha. O sea, debe ser a la izquierda y a la derecha. Nos podemos aproximar por derecha o por izquierda. Listo. Ajá. Bueno, hay dos cosas fundamentales. Cuando nosotros hablamos de límites, debemos tener en cuenta, lo primero es que mi límite exista, ¿cierto? Que mi límite sea exacto o que yo tenga límites indeterminados, ¿sí? Desde el concepto formal, uno puede decir que el límite existe si sus dos límites laterales existen, dado caso los ejercicios que teníamos. Entonces, en ese caso, debemos hacer aproximación. Aproximación por derecha y por izquierda. Yo les voy a agregar acá la definición formal del límite, de cómo se toma en matemáticas y cómo vamos llegando a ese concepto. ¿Listos? Entonces, se dice que un límite de un valor x que se está acercando a un valor a cualquiera, siendo a un número real, de una función f de x cualquiera, es igual a un valor real L. En este caso, si mi valor real L existe, es un límite que existe. Hay algunos límites que son directos. Hay otros límites que no son directos. Cuando no son directos y yo tengo un 0 sobre 0, como lo tenían, tengo que tener en cuenta mis límites laterales. Laterales. Y los límites laterales dicen, si yo tengo un límite de x que tiende a un valor a por derecha con una A en la parte superior de una función f de x y es igual a L y un límite de x que tiende a por izquierda con el índice superior un menos de la función f de x y es igual al mismo valor L, se podría decir que sí, los dos límites laterales, tanto los valores por derecha como por izquierda, tienen al mismo valor L, el límite existe. Dado caso yo tenga un límite que mi valor por izquierda y que mi valor por derecha no vayan a un mismo valor, ese límite no existe. ¿Está ahí claros? Sí. Entonces voy a escribir aquí abajo. Existe una flechita con una doble flecha, significa sí, solo sí, el límite de x que tiende a por derecha es igual al límite de x que tiende
A por izquierda. ¿Listo? ¿De quién? De mi f de x. De mi f de x. ¿Sí? ¿Hasta ahí claros? Entonces, si quieren, partiendo de ese concepto general de que un límite es un valor que se aproxima a otro, ¿cierto? Que yo lo puedo evaluar directo o lo puedo evaluar por aproximación. Si quieren, hacemos unos ejercicios donde los límites yo tenga que evaluarlos directamente y donde yo no pueda evaluarlos directamente y desee hacer aproximación o necesite factorizar. Hay límites que me pueden dar 0 sobre 0, indeterminados, porque el 0 es en el denominador hay un 0. En ese caso, debo intentar factorizar o simplificar o aproximarme. De alguna manera debo quitar ese 0 sobre 0. Caso no se pueda, inicio con mis límites laterales. ¿Claros? Sí. Listo. Hagamos un ejemplo. Si me perdonan el orden un poquito. Ejemplo. Sea el límite de x que tiende a 5 de x al cuadrado más 6x menos 12. Noten dos cosas. Primero, cuando yo identifico que puede darme un límite indeterminado es porque tengo una función racional, puedo tener un logaritmo o puedo tener funciones que generen dar indeterminado. En el caso, las más comunes en límites son las funciones p sobre q, las funciones racionales, o los logaritmos cuando se evalúan en números negativos. O el logaritmo de 0, ¿cuánto les daría el logaritmo de 0? ¿Cuánto les daría el logaritmo de 1? Entonces, inicien a revisar ciertos concepticos donde las funciones son indeterminadas, una función logarítmica. Si alguno tiene una calculadora a la mano, coloque el logaritmo natural de 0, ¿cuánto le daría? ¿Cuánto les dio? Sí, logaritmo natural de 0, Carlos. ln de 0. ¿Cuánto les dio en su calculadora? 0. ¿Y logaritmo natural de 1? 0. 0. Entonces hay un error en la cuenta que hizo Carlos. Porque el logaritmo natural de 0 no existe. No, a mí me dio error. Error matemático. Solo por el hecho que yo no tengo un número que al elevarlo a alguna potencia me dé 0. El mínimo de una potencia, si ustedes tienen x a la 0, si yo tengo x a la 0, mi Sería el resultado va a mínimo. ser 1, ¿cierto? Ese es mi resultado si yo tengo una variable y la elevo a cualquier exponente 0, ¿sí? ¿Qué pasa con el logaritmo natural? El logaritmo natural es la función inversa de e a la x, de Euler. ¿Mm? Si yo elevo Euler y si yo digo que x es igual a 0, pues e a la 0, ¿cuánto nos debe dar? 1, ¿cierto? ¿Qué pasa para que me dé 0 acá? Si yo tengo un e a la x y necesito que me dé 0, ¿voy a encontrar algún número para reemplazar acá en la x para que me dé una potencia de 0? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué cree Carlos? Carlos, por favor, activa tu micrófono.
¿Qué creerías? Si existe un valor de x que al elevar a Euler me dé 0, De cero no sabría decirle en este momento. Marcela, Sería, sería que el número fuera 0. exacto, si el número más pequeño es 0 y a la 0, ¿cuánto nos da? 0. 1. Todo número elevado a la 0 es 1. Entonces, asúmanlo de la siguiente manera. Si yo lo elevo al número más pequeño que es 0, mi resultado va a ser 1. No voy a encontrar un número más pequeño que 0, porque si quieren elevenlo a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3, y verá que el Euler nunca va a llegar a 0. Se podrá aproximar, pero nunca va a ser 0. Entonces, en ese caso, esa x que está acá, subrayada en rojo, nunca va a tener un valor para que al elevarlo me dé 0. ¿Listos? Por eso el logaritmo natural de 0 no existe, de 1 no existe, ¿cierto? De 0 no existe, perdón. Decíamos que el logaritmo natural de 0 era igual a un error matemático. No existía, ¿cierto o no es cierto? Por esa razón, porque yo no encuentro un número x que al elevar a Euler me dé 0. Entonces, por ejemplo, en ese caso, si yo les pidiera que me sacaran el logaritmo natural, el límite de x cuando tiende a 0 del logaritmo natural de x, den en cuenta que ya les estoy dando un límite indeterminado y tendrían que hacerlo por aproximación. ¿Sí me están tomando la idea o no? ¿Sí? Sí. Carlos. Sí, siempre que x tienda a 0, toca con aproximación, ¿sí? En algunas veces. Oye, mira, vamos a hacer el ejemplo que está acá. Y vamos a darle solución. Y después lo hacemos con 0. Cuando yo tengo este tipo de límites, lo primero que uno debe hacer en límites, o el primer paso que uno debería hacer, es reemplazar a donde se aproxima. Cuando yo reemplace y encuentre que el límite sí existe, o sea, me da un valor L, se acaba mi ejercicio. Cuando yo me dé cuenta que es indeterminado, busco cómo factorizar. Hasta ahí claro el concepto que les dije. Entonces, límite de x que tiende a 5, yo siempre debo llevar el límite hasta que termine de evaluar. 5 al cuadrado más 6 por 5 menos 12. Note que cambié la x, todas las x por el valor al que se aproxima, que me dice 5. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Entonces, me daría 5 al cuadrado, 25, más 6 por 5, 30, menos 12. 25 más 30, 55, menos 12, ¿cuánto? 33, ¿cierto? 43, digo. 43. 55 menos 12, 43. ¿Sí? Sí, claro. En ese caso el límite existe, ¿cierto? Porque ya tengo un límite que me dio un valor exacto. ¿Y cuál fue el valor exacto? Un valor real, 43. Entonces yo podría decir, listo, ese límite de x que tiende a 5, de x cuadrado más 6x menos 12, tiende o se aproxima a ¿dónde? 43. A 43. Y ahí se ha finalizado el ejercicio en el caso que el límite de directo, que yo lo pueda evaluar y ya encuentre un valor exacto. ¿Sí, Marcela? Sí. Ahora hagamos un ejemplo. Coloquemos el ejemplo 1 aquí. Ejemplo 1. Y ahora coloquemos un ejemplo 2. Donde nos dé indeterminado y necesitemos o tengamos que hacer factorización. ¿Les parece?
Listo, ejemplo 2. A ver, ¿qué ejercicio tomamos? Límite de x que tiende a 2 de x al cuadrado menos 4, todo sobre x menos 2. Entonces, primer paso, reemplacemos, ¿cierto? Y miremos si eso me da un valor real. Eso es lo primero que uno debe hacer. Primero reemplazar el valor de la x, que es a donde tiende, que es el 2, y miro si me da indeterminado, y si me da indeterminado factorizo. Caso no me dé indeterminado, he desarrollado el ejercicio. Entonces 2 me quedaría 2 todo al cuadrado menos 4. Todo sobre 2 menos 2. Y eso me da 2 al cuadrado 4, menos 4, 0, y 2 menos 2 da 0. ¿Qué pasó ahí? Nos da indeterminado, ¿cierto? Debo factorizar. Entonces, factorizo. Como debo factorizar, debo buscar qué caso de factorización es. Entonces voy a colocarles en la parte superior, es donde está el caso de factorización, y se va a llamar, o se llama, diferencia de cuadrados. De cuadrados. Entonces, la diferencia de cuadrados me dice, perdóneme la mano tan derecha, me dice si yo tengo x al cuadrado menos un valor a al cuadrado, eso siempre va a ser factorizado de la siguiente manera. X menos a, esto por, lo voy a colocar acá abajo, x más a. ¿Sí? En pocas palabras, lo que uno hace es, sáquele raíz cuadrada acá y sáquele raíz cuadrada acá. Uy, perdón. ¿Sí? Sáquele raíz cuadrada a ambos términos. Y observe que como le ha sacado raíz cuadrada y está conectado con un menos, puede ser factorizable. ¿Sí? Si estuviera conectado con un más, no es factorizable. ¿Hasta ahí claros? ¿Sí? Marcela, Carlos. Oye, pero ahí ya se podría hacer con la aproximación. Eso, pero debemos evitar hacer la aproximación. Cuando yo puedo factorizar y puedo simplificar, eso me va a ayudar a mí a calcular el límite más rápido que yo hacer la aproximación. Cuando tú haces la aproximación, mínimo debes tomar 3 valores a derecha que son los números más cercanos pero mayores que él. En el caso, por ejemplo, x tiende a 2, entonces sería el 2,0001, 2,0001 y así sucesivamente. Y por izquierda sería el 1,9999, 1,999 y así sucesivamente, ¿sí? Los que están menores que él, pero muy próximos a él, ¿sí? Entonces, eso requiere de mucho tiempo y estar haciendo cuenticas. Cuando tú puedes factorizarlo, procedes a factorizar y al simplificar vas a encontrar que se puede sacar el límite más rápido. Y eso es a lo que va a atender si yo hago la aproximación. ¿Claros? Ok. Sí. Listo. Entonces, factoricemos el de abajo. Entonces, vuelvo y escribo límite de x que tiende a un valor 2. Es una diferencia de cuadrados. ¿Quién me dicta cómo quedaría? Sería x Sí, menos 2, sí, x menos 2 por, paréntesis, abro paréntesis, sí, ¿ya? X más 2, x más 2. Sí, señor, bien, Carlos. Y todo dividido en x menos 2. menos 2. Des en cuenta dos cosas. Yo puedo simplificar por una sola razón. Tengo un producto. Hay un producto. Como hay un producto, puedo simplificar los términos iguales, tanto en numerador como en denominador. Entonces, x menos 2 con x menos 2
se cancelarían. ¿Sí? Y tendría entonces mi límite de x que tiende a un valor 2 de x más 2. ¿Sí o no? Y ahí ya queda esa la respuesta, o sigue. Sí, exacto. Tú me das ya la respuesta. Si es un límite directo, te cambias la x por el 2 y nos daría ¿cuánto? 4. 4. ¿Ven? Entonces, des en cuenta, el límite primero nos dio indeterminado, de acá a este punto. Caso medio indeterminado, procedo a mirar si hay factorización. En este caso posee factorización, entonces utilizo cualquiera de las técnicas de factorización de los 10 casos. Factorizo y simplifico. Si después de que yo simplifico me doy cuenta que el límite sigue dando indeterminado, miro si se puede factorizar. Si no se puede factorizar, hago aproximación. Caso como este me dio ya directo, el ejercicio ha finalizado. ¿Sí? Sí. ¿Ya les está quedando un poquito más claro? Sí, ya. Una ¿Podemos pregunta. hacer un ejercicio más grande? Sí, señora. Bueno, Carlos, O el 20. una pregunta sencilla, ¿por qué si el resultado no es con menos sino con más, dice que no puede ser diferencia de cuadrados? cuando yo tengo, esa es una de las buenas preguntas que uno suele hacer. Perdóneme que este no me deja correr aquí. Cuando yo tengo x al cuadrado más, digamos, a cuadrado, este caso no es factorizable por ningún producto notable. Cuando yo encuentro las factorizaciones, lo que me dice a mí es, vea, se puede factorizar porque usted tenía un producto de polinomios, ¿sí? Uno hace cualquier cantidad de combinaciones de productos de polinomios y uno nunca va a encontrar a x cuadrado más a cuadrado como un producto. Nunca se va a poder expresar como un producto. Entonces, por eso esta es la única o el único caso que no es factorizable, debido al más. En cambio, el menos sí puedo encontrar ese producto que ya mencionamos y al hacer el producto notable me va a generar x cuadrado menos 4 o x cuadrado menos a. En este no. ¿Listo? Es el único caso que no es factorizable. ¿Sí? Sí, claro. Claro, Marcela. Sí. Listo. Hagamos un ejemplo. Sí, Marcela, hagamos uno más difícil. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que tenías? Puede ser, no sé, el 24 o el 28. El 24 era el del seno de x sobre x, ¿cierto? Si no estoy mal. Sí. Listo. Ese es aproximación directamente. Listo, ejemplo 3. Si quieres me lo dictas, yo lo copio. Límite de x que tiende a Eh, el 24, límite de sí, x que cualquiera de tiende los a dos. 3. De x que tiende a 0 A 3. a 3. Listo. Entonces, x menos seno de x menos 3, X menos seno de x, menos 3. pero es, ya, Esto x va, menos 3 dentro de paréntesis, dentro del ángulo, ¿sí? sí. Ujú. Ah, Y ya. menos 3 afuera, ahí mismo. Aquí menos 3. ¿Sí, Menos así? 3. Sí, sobre x menos 3. Sobre x menos 3. Mira, primero evaluémoslo, ¿cierto? El primer paso a hacer es evaluar, ¿cierto? Entonces al evaluar me va a quedar 3 menos seno de 3 menos 3 menos 3, ¿cierto? Ujú. Sobre 3 menos 3. No me importa cuánto me dé arriba, por un solo hecho. Abajo ya me dio ¿cuánto? 0. Pero, Y des en cuenta que este 3 se va a cancelar con este 3. Y seno de 0, ¿cuánto da?
¿Cuánto les da seno de 0? En ese caso es un ángulo notable, entonces lo deben calcular con dígitos. Cuando no son ángulos notables, se calculan con radianes. Seno de 0, Cero. ¿cuánto les da? 0, listo. Entonces sabemos que arriba nos va a dar 0. Entonces ya tengo mi proceso, es un límite que me va a dar indeterminado y debo iniciar a hacer aproximación. La pregunta es, ¿se podrá factorizar? ¿Qué piensan ustedes? 0 sobre 0. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Si es factorizable? ¿No es factorizable? No, seno de X. Miren, lo que uno primero debe hacer No. no es factorizable, pero cuando uno, digamos, tiene esos ejercicios que se ven un poco raros, uno diría, ¿cómo lo hago? Es ordenarlo de una forma que sea, digamos, más fácil para el lector o más fácil para el que esté haciendo el ejercicio. En este caso lo voy a agrupar de la siguiente manera. X que tiende a 3, de X menos 3, asocio la X con el menos 3 de allá, o agrupo y me queda menos seno de X menos 3. Lo único que hice fue agrupar o asociar de una manera diferente para ver si podía sacar yo un factor común, que a veces eso me permite tener alguna visión. Ya. En ese caso, yo no puedo sacar factor común así se observe. Des en cuenta que acá hay un x menos 3, ¿sí? Y aquí yo tengo un x menos 3. Primer error, el ángulo no se le quita a la identidad trigonométrica. O sea, yo no puedo dejar el sen sin el argumento, ¿sí? Debe ser seno de un ángulo, x, y, teta, beta, lo que sea. En este caso, el ángulo es ¿quién? X menos. X menos 3. No lo pueden quitar. ¿Mm? Entonces ya observándolo de esa manera digo, no se puede factorizar, no puedo sacar ningún factor común, porque la idea sería sacar un factor común x menos 3, ¿sí? En ese caso, como no puedo sacar un factor común, debo hacer aproximación. ¿Hasta ahí claros? Ujú. Entonces, vamos a hacer aproximación. Hago aproximación, ¿y qué me dice? Voy a tomar 3 por izquierda y 3 por derecha. Entonces voy a decir, listo, esto va a ser mi X y esto va a ser mi Y. Valores por izquierda del 3. Voy a colocarlos de mayor a menor. Entonces 2,9, 2,99 y 2,999. ¿Hasta ahí claros? Esos fueron mis valores por izquierda. ¿Sí, Carlos? Sí, claro, Lorenzo. Y voy a colocar el 3 en la mitad, que no lo voy a evaluar. Y voy a colocar mis valores por derecha, lo mismo de menor a mayor. 3.001, 3.01 y 3.1. ¿Sí? Voy a mi calculadora. Como son dígitos lo que voy a evaluar, o son dígitos, números enteros o decimales, debo pasar mi calculadora a radianes. Marcela estaba la vez pasada y le hice cambiar la calculadora a radianes y daba con el ejemplo que estaba en el libro, ¿cierto, Marcela? Sí. Ahora, tienes que hacer el mismo proceso. Pasas a radianes la calculadora. ¿Por qué lo paso a radianes? Porque tengo una identidad trigonométrica, tengo seno. Y iniciamos a hacer la cuenta. Entonces, todas las X las voy a cambiar por 2,9 y me va a dar un resultado, lo coloco abajo. Todas las X las cambio por 2,99, el resultado lo coloco abajo. Y así voy mirando cómo se inicia a mover mi función. Entonces, ¿cuánto les dio el primero? Entonces, ayúdenme a hacer las cuentas, por favor. Pero en ese caso de seno de X menos 3,
Ahí se coloca en la calculadora seno de 2.99 menos Menos 3. 2.90. ¿Qué colocas? 2.99 Sí. menos 3. Menos toda la línea de superior la puedes colocar directamente en la calculadora. Entonces puedes colocar 2.9 menos 3, ¿cierto? Y eso menos seno de 2.9 menos 3. Y eso te va a dar 0 menos 0,09999. Y todo eso dividido en 2.9 menos 3. En ese caso me debe dar un resultado positivo. ¿Sí? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio, muchachos? Ya va. A mí me da 0.00166583 y bueno, ahí sí. ¿0.0 qué? 01, 0.001. Listo, puedes colocar esos tres decimales. 0.001. Menos 3. Yo lo voy a hacer para corroborar si sí. ¿Listos? 2.9 menos 3. Y todo eso dividido en 2.9 menos 3. A mí me da menos 0.1. ¿Pero ya lo dividiste? Sí. Entonces No, a mí tengo me da. 2,9 menos 3 menos seno de 2,9 menos 3. Todo eso dividido en 2,9 menos 3. Entonces en la calculadora debes colocarle todo el paréntesis. O sea, un paréntesis completo es todo el numerador. Entonces si yo lo escribo en la Sí, calculadora me va a quedar x menos 3 menos seno de... no es x, es 2,9, ¿no? sí. Turú, 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 turú. 2,9 y acá 2,9 menos 3. Cierro paréntesis y todo esto me va a decir que he dividido y abro paréntesis en Pero te falta un menos 2,9. 3 afuera. Ay, sí, perdón, no lo coloqué. Entonces sí, y menos 3 y acá 2,9 menos 3. No lo miré. Perdóneme. Y ahí lo coloco. Entonces ahí está el error. Sí. Listo. Agreguémoslo. Tu, 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 tu. Acá cierro paréntesis, menos 3, cierro paréntesis, dividido y en 2.9 menos 3. Me sigue dando 0.01, menos 0.1 digo. Ay, ¿por qué? Me sigue dando menos 0.1. Colócala así a ver si te cambia. Mi calculadora está en radianes. ¿La tuya en qué está? Sí, en radianes. En grados, en Yo lo dígitos. hice en Excel y me dio En menos dígitos, 0. en dígitos da 30.001. En dígitos. ¿Cómo? En dígitos da 30.001.
Pues mira que a mí antes también me dio ese resultado, pero era que yo estaba colocando el paréntesis antes de seno. O sea, coloco paréntesis de 2.9 menos paréntesis de seno. Entonces ahí como que coge el seno de 2.99 menos 3 y aparte de eso el menos 3 por fuera. Entonces ya lo hago de seno, sin un paréntesis antes de seno y me da eso. ¿Cómo así? Debes colocarlo todo completo, así como lo escribí allá. Entonces, digamos Sí, 2,9 menos 3, ¿cierto? Menos seno, si está en radianes, menos seno de 2,9 menos 3, cierro paréntesis. Y eso menos 3, ¿cierto? Y cierro paréntesis, que ese es mi numerador. Y todo eso dividido en 2,9 menos 3. O sea, el menos 3 lo pones afuera. No, 2 entre paréntesis, 2,9 menos 3, cierro paréntesis divisor. Si está en radianes da 30.001. Si está en radianes. Sí, es 30.001. Eh, Carlos lo hizo en Excel y ¿cuánto le dio? ¿me escucha? Sí, Me dio menos 0,00166583. porque está en dígitos. Excel No siempre sé. maneja dígitos. O sea, en términos de resultados deben dar igual. Si tú pasas ese resultado a radianes, te debe dar igual. ¿Mm? Entonces, en radianes da 30.001. ¿Sí, Marcela? ¿Sí te dio o no te dio? ¿Y el de abajo lo estás haciendo entre paréntesis? Sí, señora. Dividido en Entre paréntesis, 2.9 2,9 menos menos 3. 3 y cierras, sí, señora. No, a mí me sigue dando positivo. Por eso, 0.00. 0. Te debería dar positivo si lo haces en dígitos, claro. Porque arriba te da negativo y abajo te debería dar negativo también, entonces da positivo. Pero tu calculadora sí está en radianes o está en dígitos. En radianes. En radianes, la mía también está en radianes. La cambiamos a dígitos y hago la cuenta de nuevo en dígitos, a ver qué pasa. No, me da igual. Debes estar haciendo algo mal en esa cuenta. Entonces, 2,9 menos 3, abres paréntesis, ¿sí? Sí. 2,9 menos 3, menos seno, abres No, paréntesis, ¿cómo así? ¿sí? Venga, ¿cómo es el ejercicio? Colócalo como lo dejamos acá, en el de abajo, en este. Sí, acá. Ah, que tú lo estás haciendo diferente. No, pero nos debe dar igual. Sí, Entonces, sí, da igual. digamos, sí, debe dar igual. Si tú le colocas el paréntesis, Espera, espérate a ver. ¿Cómo es? 2.9 menos 3 pero abres primero paréntesis, ¿no? son dos paréntesis. No, uno solo. Se abres primero el paréntesis y ya te lo voy dictando cómo lo escribas. Abres paréntesis. No, Dos. tendrían que ser dos paréntesis. No, porque el segundo paréntesis va es en el ángulo. Pero es que todo lo de arriba va dividido en lo de abajo. Ajá, pero todo lo de arriba es una sola resta. Bueno, ¿Sí voy a ves? hacer con dos paréntesis. Sí, A ver. colócalo como, abres paréntesis 2,9 menos 3. Y a eso le restas seno de 2,9 menos 3, entre paréntesis eso, Menos, ¿no? Y ahí sí menos cierro el seno de último qué? paréntesis. Espera. 2.9 menos Te lo voy a 3. escribir acá abajo para que lo veas. Ay, se me perdió el... Bueno, 2.9 menos 3. 2,9 menos 3. Esto menos Dividido en... seno de 2,9 Ahora sí da negativo. Da menos 3. menos 0.095. Y esto todo dividido en
2,9 menos 3. Así tal cual lo debes escribir y que esté en radianes. Tú lo estás haciendo con la calculadora que descargaste del celular, ¿cierto? Ujú. Entonces lo estamos haciendo con la misma calculadora. 2,9 Sí. menos 3 y esto menos, voy a escribirlo de nuevo, seno de 2,9 menos 3, cierro paréntesis, esto menos 3, cierro paréntesis, y eso dividido en, acá me hizo falta el menos 3, yo me como el menos 3. Ah, ya sé, Marcela, porque a mí me da 30. Por el menos 3 que yo le estoy agregando un menos 3 de más, que me decías era este menos 3. No. Acá menos, cierro paréntesis y ahora sí dividido en paréntesis 2,9 menos 3. Cierro. Menos 0,1. ¿Sí? No, Marcela. Carlos. No. ¿Sí? ¿Qué Carlos. te digo? ¿Sí? ¿Escucha? Sí. ¿Tienes la calculadora a la mano o no? Yo Aló. tengo la calculadora del computador, Tienes que pasar las radianes, ¿no? Porque en dígitos te cambia el resultado. pero aquí sí ¿Por estoy qué como me un da poco grave porque diferente? esa parte sí no sé cómo hacerlo. Mire, en dígitos les da menos 0,1. ¿M? En radianes les debe dar 0,9852. Pero de esta manera diferente al otro. ¿A cuál? Por qué no lo haces de la primera manera? A ver, o sea, como está el enunciado, tal cual. Tal cual, listo. Nos debe Sí, dar igual. ¿En radianes o en dígitos? en radianes. Listo, en radianes. Entonces, 2,9 menos seno de 2,9 menos 3, ¿cierto? Y Ujú. eso menos 3, cierro paréntesis. Y eso dividido en, en 2,9 menos Menos 3. 3. En radianes, menos 0,1. ¿Ves? Ay, Me pero ¿por qué está no dando me da igual. 0.001? ¿Por qué me da otro resultado? Me Espérame, da el mismo resultado que me dio antes, 0.0016. miro si la mía solo está aproximando con un decimal. De pronto la mía solo me está aproximando un decimal. En la parte superior donde dice radianes, entre paréntesis, ¿qué número tienes? Nada, Nada. Entonces la mía está solo dice aproximando por uno solo. Entonces la tuya te da 0 punto, menos 0 punto 0, ¿qué? 0. No, me da positivo. 0.0016. No. Bueno, coloquemos el tuyo, a ver. Mientras yo me descargo acá otra calculadora a ver si es la mía. Y coloca esa, calcula la de 2,99, la de 2,999 y así sucesivamente. Y vamos Bueno, agregando la tablita a ver cuánto valor nos debe ir dando. ¿Listos? ujú. A ver. 2,9 menos.
Listo, ya lo hice con una calculadora científica en radianes y sí da lo que tú dices, 0.00166. Ay, ¿qué era? No sé, de pronto es la calculadora que tiene menos decimales, me los está cortando, debo revisarla, la del celular. Con el 299 debe agregar ceros. Entonces, ¿cuánto fue que nos dio? 0,00, ¿qué? Con el... 0,002583. ¿Cómo? Carlos, no te escuchamos bien. El resultado que había dicho ahora que me ha dado con Excel, Sí, pero es positivo. menos 0.0. ¿es positivo? Sí, es positivo. 0,166. Y con 2,99 aumentan dos ceros más. 0,0001,66. A mí me dio 1 punto, bueno, sí, yo creo, 1.66658 por 10 a la A la menos menos 5. 005. Sí, por 10 a la menos 5. Entonces debes correr 5 ceros. ¿Sí ves? Aumento 1, 2, 3. Aumento 2 ceros más. Mira, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 66. Y en el 2,99 debe pasar lo mismo. Si le agregan otro 9, debe agregarle más ceros. En el otro da a la menos 7. A la menos 7, si ves, deben correr ya dos ceros. Entonces ya, 0, 0, 0. ¿A dónde se va acercando? ¿A dónde se aproxima? Se aproxima como a 1,60 y a 1,7. Piénsenlo en el siguiente sentido. Si yo le coloco más ceros, más nueves, agrego más ceros, ¿cierto? Acerca más a 0. Exactamente. Eso se va acercando a 0. Ahora háganlo con 3.001. 3.001. Da 1,6667 como que 10 a la menos 7. ¿Con cuál? ¿Con 3.001? 6 por 10 a la menos 7. Sí, con el 3.001. Ah, Ya sí. tenemos un resultado. 1.66 por 10 a la menos 7, ¿cierto? Sí, Sí. señor. ¿Así tal cual te dan Excel? Sí. 1.66 Porque casi hay que después aproximar. por 10 a la menos 7. ¿Sí? Ahora quítenle un 0. Pues sería 3.01. Sí, 3.01. Quítenle un 0. A la menos 5. Y el otro a la menos 3 y así sucesivamente. ¿A dónde se va aproximando? Espere. Da, sí, a la menos 5. El mismo resultado, 1.666 A la menos 5. a la menos 5. ¿Se les parece algún resultado que ya habían hecho? No. ¿Sí se les parece alguno? Al 2.999. ¿Cierto? En el 2.99 era 1.66, 10 a la menos 5, que es el mismo en la misma posición de 3.01, ¿cierto? Es el segundo término a mi izquierda y el segundo término a mi derecha. Y si hacíamos el del 2,999 nos daba el mismo que 3,001, ¿cierto? Pero ese resultado no es negativo, el del 3.01, ¿cierto? No, es No. positivo. No. Claro, porque el 3 está en el positivo. Ajá. Entonces, ¿a dónde aproxima?
A 0, ¿cierto? A Al cero, parecer a sí, 0, sí. a cero. A 0. Entonces, ojo, ¿qué decíamos? El límite existe si sus laterales existen y van al mismo valor. Entonces, el límite a derecha va a 0, ¿cierto? Se aproxima a 0, ¿sí o no? Sí, derecha e izquierda. La izquierda también se aproxima a 0. O sea, yo puedo decir que ese límite, ¿qué? Cero. Existe y tiende ¿a dónde? A A cero. 0. A 0, sí, señores. Entonces, el Pero ahí límite es... tengo una duda. Señor, ¿Me escucha? sí, señor. Porque si yo aplico por lo menos 3.001, me da 66. 1.666,7 a la 10 a la menos 7, ¿cierto? Ajá. Si yo aplico en el lado izquierdo el 2.999, me da el mismo valor que con el 3.0001. Exacto. Entonces, Entonces, ahí me pierdo porque pues yo puedo decir, ¿se aproxima a 0 o se aproxima a ese valor que está ahí? no. Mira que como va a la menos 7, tú le debes correr la cantidad de ceros. O sea, 7 ceros con el punto, ¿no? 0 punto y 7 ceros. Ah, ya, 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 Entonces, ya, 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 cuando ya va a la entendí, ya entendí. negativo, tú lo que haces es correr los ceros como hicimos acá en este ejercicio del 2,99 que yo Sí, se sí, lo sí, describí sí, con los ceros, ¿cierto? sí, Con claro. notación Poniendo científica tú muchos lo ceros, pones. me ahorro los ceros y coloco... Sí, ya lo entendí. Ajá. Ya después cuando usted ya le tengan, digamos, la idea bien clara, ustedes ya saben que este es a la menos 7, indica que yo tengo 7 ceros atrás o adelante del Ujú, número, sí, ¿sí me hago entender? sí. Por eso O se sea, va es que es aproximando a como, 0. es como si delante de ese 1,6 hubieran 7 ceros, ¿cierto? Exactamente. Ah, ya lo entendí, ya lo entendí. Está perdido ahí. Sí, es más como por la anotación. Pero des en cuenta que ya ustedes pueden llegar a una conclusión. El límite existe porque sus dos laterales existen y aparte de que existan van al mismo valor numérico. El de por derecha tiende a 0 y el de por izquierda tiende a 0. Tú vas a ver el movimiento ¿de la qué? De la gráfica. Si quieren la graficamos. ¿Ya descargaron GeoGebra o no? Sí. Listo. Pero yo no tengo Oye, ningún pero Señora. a la menos 5 no son exactamente 5 ceros, ¿cierto? Sino No. son... 0 punto y el punto Está agregas contando... 3 ceros. Porque el O sea, 0 el cuenta punto como también es punto. Sí, claro. como un cero. Y 3 ceros o el primer número también está ahí, ¿no? Sí, el primer número está ahí. O sea, por ejemplo, acá iría el 1. O sea, serían, por ejemplo, la menos 5 serían solo 3 ceros. Ajá. Ujú. X Ah, ok. menos seno de X. ¿Ven GeoGebra, sí? Sí, Bueno, acá lo vamos a hacer con un X menos 3. X seno X menos 3 y abajo en X menos 3. Recuerden que si lo escriben tal cual, pero deben respetar los paréntesis, es igual que una calculadora. Ahora esperemos que lo grafique. Señor, grafíquelo. Listo. Miren la función. Ahora observemos dos cosas de la función. A mí me importa es cuando X sea 3, ¿cierto? Miren al X acá en 3. Sí, sí. ¿Cuál es la imagen de X en 3? ¿Está sobre el eje X o no? sí, Sí, entonces cuando está sobre el eje X, su imagen debe ser 0. 0. cero. Entonces llegamos al límite correcto, sí, mira. El límite existe porque en ese punto 3
Está. Y yo igual lo puedo calcular acá. Límite de la función f de x en el valor numérico 3. Y él me va a decir qué valor es. El límite es 0. ¿Nos dio 0? ¿Cómo le pusiste Entonces, límite? lo escribes tal cual, Marcela. Límite, y te van a salir límite de función, coma, valor numérico. O límite por derecha de la función y valor, límite por izquierda de la función o valor. En ese caso puedo utilizar los tres. Pero yo, ¿cuál escogí? El primero, límite función. Observa que arriba en la vista algebraica me dice función, hay un punto azul y me dice f de x, ¿cierto? Ujú. Entonces en función yo solo le coloco el nombre de la función que se llama f, ¿cierto? Y el valor numérico a donde tiende, que en ese caso es 3. Y le doy enter y me arroja el número 0. Ya. ¿Sí? Carlos, ¿entendido? Sí, señor, claro. Entonces, todos los ejercicios que tienen que hacer son de ese mismo estilo. El jueves no lo vamos a tomar para explicar, hagamos una cosa, todos los martes explico, hago el encuentro normal, voy explicando con ejercicios, ejemplos y unas definiciones de cada tema que vayamos viendo, y el jueves lo aprovechan para que me pregunten sobre los ejercicios que me tienen que entregar. Ok. ¿Les parece? Sí, me parece muy bien. Sí, claro. Eso, y esta semana no les voy a hacer parcial. Yo viendo cómo han avanzado, yo discutía quizás eso ayer. No me parece prudente hacer un parcial ahorita, pero la idea es que durante esta y la otra semana logremos, aunque sea, nivelarnos en el concepto de límites, ¿sí? Sé que límites nos va a permitir tener una noción más amplia de lo que es cálculo y como nivelarnos de lo que veníamos haciendo atrás. Entonces, porfa, si ustedes tienen alguna comunicación con sus otros compañeros, escríbanles que los martes voy a hacer explicación, los jueves voy a desarrollar dudas. Con eso aprovechamos y ustedes avanzan en dudas que tengan y aprovechamos avanzando en encuentros. ¿Les parece? Sí, señor. Listo, Una chicos. pregunta, profesor. Señor, Una pregunta. ¿Esa grabación usted la va a colgar hoy mismo o cuándo va a poder verla en la plataforma? lo que yo voy a hacer es, la paso MP4, ¿sí? Y la envío a soporte, que ellos no la editan, y apenas lo editen la montan en la página. Ellos me envían el link y yo se lo subo en esta semana, que es la semana 5, ¿cierto? Sí, señor. Y la monto en la semana 5. O sea, esta semana tenemos que entregar la tarea de la semana 5. Sí, Sí. tenían que entregar la semana 4 el domingo pasado, ¿cierto? Sí. Porque nosotros vamos atrasados una semana, y ustedes están en la semana 6. ¿Estoy en lo correcto o no? Pues la máxima que estamos es la 5 Listo. en todo. Listo, entonces sí, dejemos las 5. Si tienen muchas, digamos, muchas dudas y todo, dependiendo de cómo yo los vea el jueves, les alargo el plazo. ¿Sí? Ok. Como para ser un poquito más flexible en ese sentido. Muchas gracias. No a ustedes por participar. Feliz día. Dudas que tengan, escríbanme al correo, por favor. O, por ejemplo, Marcela me escribió ayer en el WhatsApp. Si quieren, me escriben en el WhatsApp, pero yo nunca respondo después de las 9 de la noche, ni los sábados ni los domingos. Listo, los sábados respondo por ahí los foros. ¿Sí? Ok. Vale. Pero cualquier duda me escriben por ese medio y de pronto sea más rápido la respuesta. Sí, señor. Vale. Muchas gracias. Hasta luego. No, a ustedes, feliz día.